Crush. Orange Crush is back. Shout out to homie Giggle. The Aggie got these dudes Aggie, they don't want it with him. He constantly demands a double team, that's why they mad. They couldn't stop him even when his arm was in a cast. Still got his numbers. Look at the stacks. Still forcing fumbles, double digit sacks. Vine still creating havoc in the backfield. Eating greedy like a kid with two Happy Meals. Reminiscing of one and only LT. And even more so like the late great Derek Thomas. Von Miller giving hell to these QBs. Ask Mark Sanchez, ask. Bienvenidos fanáticos y sufridores de los Denver Broncos, una semanita menos para que empiece todo esto y tenemos a Julio hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, como tú dices, muy entusiasmado ya porque en una semana y unas cuantas horas ya si nos queremos desvelar ya podemos ver fútbol de temporada regular y un muy buen juego para empezar de hecho. Exacto, ya va a arrancar todo con buen partido Monday Night, pero esta semana, que en teoría tenía que haber los cortes y nada más, pues ha habido un poco de todo. Así que programa para coger papel y boli e ir apuntando porque tenemos un listado de cosas que han pasado. Primero algo que ya comentaste un poco tú la semana pasada, pero que ya han hecho oficial, que es Damani Leach, que va a ser el nuevo presidente, va a ocupar la plaza que dijésemos que tenía Joe Ellis. Bueno, ya se ha presentado, que viene con el espíritu ganador también. Y lo que tú decías, ¿no? Va a haber esas dos como columnas, que serán Josh Payton la parte más deportiva y Damani Leach será la parte más social, económica, la parte fuera del terreno de juego, que digamos. Contento, ¿no? Con al final cómo ha quedado la estructura de Broncos. Sí, a ver, realmente hay una cosa que es muy clara. Damani Leach en un momento dado sí que puede, digamos que saltar y comenzar también a tomar decisiones en la parte de fútbol si las cosas no van bien. Vamos, al final del día, como ha pasado, como sucedió en el pasado con Joe Ellis, que era principal responsable junto con el general manager de buscar, por ejemplo, un head coach, etcétera. Entonces, yo creo que habrá que ir viendo cómo se va asentando en la posición con el tiempo y sobre todo, yo creo que en la medida en la cual Payton haga bien su trabajo y el coach Hackett haga bien su trabajo, va a ser más clara como esta división entre ambas partes, ¿no? Pero si no, creo que ahí es donde veremos también un poco más del involucramiento de Leach en la parte como tal de lo que pasa en el terreno de juego. Exacto. Y luego vámonos un poco a la locura de cortes, repescas, ahora para aquí, ahora para allá, que ha sido un poco locura. Vamos a intentar establecer un poco cómo queda todo, vamos a intentar ir un poco paso por paso. Y quizá una de las cosas que saltó a la noticia antes de hacer los cortes finales fue un traspaso que hicimos con Steelers, en el cual sale Malik Reed, nuestro outside linebacker, que ya llevaba unas temporadas con nosotros, se va a Pittsburgh Steelers junto con una séptima ronda a cambio de una sexta. Ya comentábamos que era muy posible su salida, que teníamos un poco de overbooking en esa posición de outside linebacker, pero yo me quedo un poco como que lo hemos vendido muy baratito, ¿no? Sí, yo creo que, quizá una quinta ronda hubiera estado mejor, sobre todo porque es un jugador veterano, es un jugador que ya está probado, que en el momento en el cual se le necesitó respondió hasta cierto punto. Vamos, no es ni mucho menos un jugador de calibre de Pro Bowl, pero es un jugador que en cuanto a profundidad, en cuanto sobre todo a una posición que es el edge, que al final es la línea defensiva que tiene que estar en constante rotación, aportaba mucho. Entonces, el hecho de que realmente lo que hayamos logrado es cambiar una séptima selección por una sexta, pues me parece poco, sinceramente. También hay quizá un componente de cap, del salary cap, pero correcto. Vamos, ahora que veamos el roster, pues tenemos que fijarnos muy bien quiénes se quedan en esa posición y que van a tener que responder al reto de ser el tercer o cuarto edge rusher en esta rotación. Exacto. A mí me gusta ir poniendo un poco en las etiquetas que he ido montando de los jugadores. Me ha gustado ponerlo del tema del salary cap, o sea, de cuánto cobran, o del cap hit, que dijésemos, porque al final también es muy importante en estos cortes. Ahora iremos hablando de todos los cortes que ha habido y hay algunos que sí que se denota, ¿no? Pues Malik Reed sabíamos que iba a ser cuarto, quinto o sexto outside linebacker.
y con ese cap hit pues han dicho, pero pues quizá mejor darle salida, nos da un poco a cambio, pero mira, nos quitamos esos milloncitos de en medio. También hay que tener en cuenta eso. Pero bueno, vamos al follón. Vamos al meollo de cortes. No vamos a comentarlos todos porque si no, no acabamos, pero sí vamos a intentar un poco desgranar qué ha ido pasando a lo largo de estos días. Voy a anunciar ahora todos los cortes que hubo el día 5. ¿Vale? Después ya iremos a quién se ha repescado, quién se ha ido a Practice Squad. Pero ahora vamos a ver con esos cortes finales para hacer el roster de 53. Pues hubo algunas no grandes sorpresas, pero sí algunos que a mí sí que me dejaron un poco descolocado. En cuanto a quarterbacks, al final nos quedamos con Ripien de backup y Josh Johnson ha sido cortado. ¿Vale? Que esto al principio nosotros ya lo habíamos hablado, ¿no? Que en principio podía ser más Josh Johnson el que tuviese el segundo puesto, pero bueno, al final ha ido para Ripien. Yo sigo diciendo lo mismo, vamos un poco flojos en ese puesto. ¿Tú cómo lo ves? ¿Nos va a bastar Ripien para la temporada? Bueno, recordemos que, y lo vamos a comentar más adelante, Josh Johnson estará en el Practice Squad. Correcto. Entonces, no lo hemos perdido del todo. Creo que es un movimiento, primero que otra cosa, porque la implicación de que esté un veterano que cobra más en el roster de los 53 el día 1 es financiera más que otra cosa. Entonces, vamos a ver ya semana a semana a qué 53 jugadores activan, a qué jugadores elevan de Practice Squad al roster principal, y ya nos podemos dar una indicación. Todo apunta, sin embargo, a que efectivamente Ripien es el quarterback número 2 de los Broncos, y así será en el futuro cercano. Esperemos que no haya necesidad que juegue lo primero, ¿no? Pero bueno, sí, puede ser que yo creo que esta posición de quarterback sustituto muchas veces te habla un poco de la realidad o del estado del equipo. En el pasado teníamos dos quarterbacks de un nivel más o menos similar, que no quería decir bueno, ¿vale? Pero que estaban compitiendo uno contra otro. Luego está, que quizás es donde estamos nosotros, donde tú tienes un titular establecido, donde no hay ninguna duda, ninguna controversia de quién tendría que jugar si ambos jugadores están sanos, que en este caso es Russell Wilson, y tienes un backup. El nivel del backup muchas veces va a depender de la historia de lesiones que tiene el titular, de el estado actual del equipo. No es lo mismo ser el backup en Buffalo, por ejemplo, que es un equipo candidato al título, correcto, donde si Josh Allen se lastima, necesitan tener a alguien con garantías que pueda operar la máquina mientras está fuera algunas semanas, a un equipo como nosotros que está un poco más en transición. Entonces, por lo general, los buenos backups o van a competir por ser titulares o van a una posición donde están detrás de un jugador establecido en un equipo que pretende ganar, que aspira a todo este año. Nosotros no somos en este momento ninguna de las dos opciones y bueno, hemos tirado un poco de lo que teníamos a la mano, porque Ripien ya es un jugador probado que ha estado mucho tiempo en el roster, y de Josh Johnson, que es un jugador que de alguna manera tiene características parecidas a las de Russell Wilson. Creo que es la posición más intrigante en cuanto a los cortes que hubo, me parece a mí, por el tema de preferir a Ripien que a la veteranía de Josh Johnson, y por eso vale la pena un poco desmenuzarlo. Exacto. Vamos a ir siguiendo. En cuanto a la posición de running back en el backfield, aquí no ha habido mucha sorpresa. Nos quedamos con los que habíamos dicho al principio. Se corta a Jaquan Hardy y a Osigbo, que acababa de llegar también el chaval. No me desagradó, luego veremos que está también en Practice Squad. Hizo un buen partido contra Vikings. En cuanto a receptores, aquí sí que hay cosas de las que hablaré. Sí que se corta a Darius Shepard, esperable dentro de lo que cabe, y a Brandon Johnson, que ahora veremos que está en Injury Reserve, tuvo una lesión. Pero me sorprendieron, no excesivamente, pero sí que me sorprendieron un poco los cortes de Kendall Hinton y de Seth Williams. Kendall Hinton porque era un jugador que ya había estado con nosotros el año pasado, que final de temporada del año pasado había cogido un rol un poco más prominente, con más targets. Y de Seth Williams me sorprende un poco lo que llevaba comentando desde el principio de esta preseason, que yo lo veía como nuestro otro jugador alto, como el jugador que podía coger la suplencia de Tim Patrick. Y a este sí que nos lo hemos cargado. O sea, Seth Williams no está ni en el Practice Squad. Me sorprende. No sé si ha habido algún otro tema que no nos han contado o simplemente que no les gusta el juego. Yo lo que he visto, que no es lo mismo, esto lo hablaremos después cuando analicemos el partido de Vikings.
no es lo mismo ver los partidos de pretemporada que ver los entrenos de cada día. Porque Claro. si no, no se explican los cortes. Pero Claro, algo sí, han sí. visto. Por ejemplo, Hinton y Seth Williams fueron los dos que anotaron los touchdowns Correcto. del primer juego de pretemporada y probablemente de los que más brillaron en ese partido en cuanto a receptores se refiere. Pero sí, ahí, como siempre digo, mucho tiene que ver quién juega equipos especiales, más que otra cosa. Y sí, es una decisión difícil en esta posición porque lo sabemos. Tenemos 4 jugadores, bueno, 5 jugadores de hecho, que ya estaban prácticamente seguros en el roster, así que era muy complicado poder dar Quedaban pocas plazas. cabida a todos, ¿no? Sí, sí. Vamos a seguir avanzando. En Tyrants, también un poco lo esperado. Dylan Farham, que era el rookie, el undrafted, cortado. Y Eric Tomlinson. Sabíamos que estaba un poco entre Sobert y Tomlinson. Al final Tomlinson es cortado, que ya veremos ahora que también nos hemos quedado un poco ahí en la trastienda. En línea de ataque, también un poco lo esperable. Se cortan a Sebastián Gutiérrez, a Zach Johnson, a Quinn Bailey, a Michael Nis y a Netane Muti, que quizás sea un poco pelín sorpresa, pero como que estaba tocado, pues esa lesión al final es el que le acaba decantando para fuera de ese roster de 53. Vamos a que ahí hablamos de que justamente estaba entre Netane Muti y Cam Fleming. Exacto. Cam Fleming hace el roster de 53, Muti regresará al Practice Squad. Ese va al Practice Squad. En la línea defensiva quizá ha sido la zona donde sí me han sorprendido más los cortes, porque se corta a Jonathan Harris, que bueno, más o menos era esperable, pero se caen tanto Mike Purcell como McTelvin Agim. Mike Purcell, un veterano que ya llevaba con nosotros 2 años, comentamos que el año pasado bajó bastante nivel, sí, pero que bueno, que era un veterano que cumplía, y McTelvin Agim, que hizo un partidazo el otro día contra Vikings, pero que se ve que eso no ha sido suficiente. Lo mismo, nos quedamos en Practice Squad. ¿Qué te parecen por esos dos cortes? Sí, a ver, Purcell, como has dicho, el año pasado no fue su mejor año, cambiamos de coordinador defensivo, quizá eso tiene que ver, tal vez no se ajuste mucho a lo que quería Giro Evero y fue cortado. Bueno, en cuanto a Jim, yo creo que es un caso de que ya fue demasiado tarde cuando espabiló, porque tuvo un muy buen juego contra los Vikings, probablemente el jugador más destacado de los Broncos a mi manera de ver. Y bueno, de todos modos, con la novedad que lo cortamos y que lo hemos igualmente incorporado al Practice Squad. Correcto. En la línea de Inside Linebackers cortamos a Jeremiah Gemmel, que era un chaval que acababa de llegar, también estuvo como Sigbo, estuvo muy poco tiempo por aquí. Barrington Wade, que ya venía lesionado de hacía unos días, también es cortado, y Mauga, que hablaremos que tampoco hizo un mal partido. Y en cuanto a outside linebackers, a Jonathan Combo, es decir, aquí sin sorpresas. Quizás la sorpresa sería el trade de Malik Reed. En cuanto a secundaria, nos deshacemos en cornerbacks de Bless Austin, de Donnie Lewis Jr., que también salía con lesión, de Fallon Hicks, el rookie de este año, y de Jaquan McMillian. Y en cuanto a safety, de J.J. Reed. Es decir, aquí tampoco ninguna sorpresa, un poco lo esperado. Si no me equivoco, lo único es que, no sé si por ahí pasó desapercibido que la semana anterior habíamos cortado a Jamar Johnson. Exacto. Que sí, era de nuestra clase de rookies del año pasado, que yo lo contaría en este momento, que al final era un jugador que estaba de alguna manera tratando de hacer el roster y que no ha podido ser. Exacto. Y otra de las sorpresas, que fue de las primeras anunciadas, es el corte del Panther de Sam Martin. Sam Martin sabíamos que estaba en ese duelo con Corliss Waitman, pues al final Waitman se queda. Aquí también pesa el tema del cap, es lo que decíamos. Waitman no llega al 1 millón y Sam Martin estaba en 2,5 millones. Es decir, aquí sí que hay una diferencia. Y nos quedamos con el chaval joven, no nos quedamos con Sam Martin. Ahí solo apuntar que, a ver, no me ha gustado la forma en que se manejó la noticia, porque por ahí justo surgió el rumor, no sé si fue de la gente de Sam Martin, que Denver le había pedido reestructurar a la baja su contrato, un sueldo más bajo para quedarse en el equipo, y que Sam Martin habría dicho que no. Después sale, no recuerdo exactamente si habrá sido el propio coach Hackett, pero alguien en la organización de Denver dice no. Nos hemos quedado con el que lo ha hecho mejor a nuestra manera de ver, que ha sido Whiteman. Entonces, ese tipo de, a ver, son pequeñeces si lo quieres ver así, pero no necesitamos ese tipo de controversia en este momento.
Por ahí vi igual un par de tweets apoyando a Sam Martin de algunos exjugadores de Denver, que ahora están en otros equipos. Yo creo que Sam Martin de alguna manera era querido. Sí. No lo hizo mal estadísticamente. No. Ahí estaba un poco su trabajo mostrado. Y bueno, es una posición donde o él puede conseguir trabajo muy pronto, o en su defecto, si por algo no funciona Whiteman, en 3-4 semanas igual estamos haciendo un tryout y buscando nuevas opciones. Tampoco pasa nada. Están los Buffalo Bills ahora con un problema de Panthers, o sea que Eso me han dicho, sí. que se puede ir para allá. Bueno, pues voy a enseñar un poco la pantalla de cómo está el final, el roster de 53. Ahora me veo yo nada Espera más, que pero... te tengo a ti. Segundo. Aquí tenemos el roster de 53. A la izquierda, bueno, en vuestras pantallas en azul podéis ver la defensa. En cuanto a outside linebackers, nos quedamos con Randy Gregory y Bradley Chubb, que serían un poco los titulares, y quedan también Nick Bonito, Jonathan Cooper, Baron Browning y Aaron Patrick, que me sorprendió un poco la que se nos quede Aaron Patrick por ahí. Pero bueno. Juega equipos especiales, esa es la razón. Lo Sí. verás como uno de los wings en la línea al momento de despejar. Entonces, eso. Yo creo que incluso podríamos haber ido solamente, o sea, con los otros 5 jugadores y hubiéramos estado bien, me parece a mí, pero en este caso tiene que ver, yo creo que con equipos especiales. Exacto. En cuanto a la línea defensiva, se quedan los dos Jones, Dre'Mont Jones y DJ Jones. Se queda Deshaun Williams, que supongo que será nuestro tercer titular. Y para ir dando un poco de respiro, estará tanto el rookie Matt Henningsen como el otro rookie, Uwazurike. O sea, se nos quedan los dos rookies ahí para dar profundidad. Y ahora veremos que hemos repescado por ahí a Mike Purcell, pero luego lo hablaremos. Sí, eso es. Inside linebackers. Sí. Nos quedamos con 4. Josie Jewell y Jonas Griffith, que parece que ese codo puede llegar a primer partido, que serán nuestros titulares. Singleton, que se queda un poco de tercero y un poco especialista también en equipos especiales. Y se queda Justin Sternat. Yo sigo diciendo que ahí tenemos un segundo agujero en esos inside linebackers. Pero bueno. ¿Qué más? Safeties y cornerbacks. Cornerbacks se nos quedan Pat Surtain, Ronald Darby y Kavon Williams como los 3 titulares. Michael Ojemudia, que está lesionado, que también se queda por ahí. Damari Mathis y Isang Basi. Luego hablaremos un poco de los cornerbacks. Y en safeties, Karim Jackson y Justin Simmons, que serán los titulares. Caden Stearns, PJ Locke y el rookie de Larry Turner Gel. ¿Qué te parece la defensa? ¿Alguna cosa a destacar entre estos 53? Yo creo que cuando comentemos lo de Mike Purcell se entiende un poco. A mí, o sea, si lo ves así y se quedas un poco corto en línea defensiva, en lo que hablábamos un poco de rotación, por lo demás, me parece que es el mejor roster que podríamos tener partiendo de los jugadores que habían estado en training camp. Nadie, y no sé si lo vamos a comentar, pero vale la pena decirlo, no hemos sido muy agresivos de todos modos persiguiendo agentes libres una vez que se han dado toda esta ronda de cortes. Así que nada, el mensaje es claro de Peyton y de Coach Hackett y sus coaches, que vamos a jugar con los que hemos visto en el training camp. Exacto. Y en cuanto al ataque, nos quedamos 2 quarterbacks, lo he dicho, Russell Wilson y Brett Ripien de backup. Running backs nos quedamos con 3, Melvin Gordon, Mike Boone y Javonte Williams. Aquí podríamos poner a Andrew Beck, que está dentro del cuerpo de Tyrants, pero será más fullback. Receptores, KJ Hamler, Jerry Jeudy y Cortland Sutton, nuestros 3 titulares. Montreal Washington, que será el especialista en retornos. Tariq Cleveland y Jalen Virgil. Aquí un poco las sorpresas. Jalen Virgil es este undrafted, que ha sido un poco el cupo, ¿no?, que tenemos de undrafted cada año. Y Tariq Cleveland, que también es un especialista en retornos y en equipos especiales. Lo que pasa es que está tocado. Vamos a ver si... Supongo que les habrá gustado mucho al staff para quedárselo directamente en el roster de 53. Cleveland el año pasado fue bastante activo en equipos especiales, no nada más como tú dices, como en retornos, sino en cobertura. Que a veces, vamos, es un punto que a mi entender es cada vez más importante en el juego, y eso quizá ha marcado un poco la decisión de quedarnos con él. También, bueno, siempre desde que lo drafteamos se han hablado como sobre el potencial que tiene y tal. Entonces yo creo que es su última llamada para contribuir más allá de equipos especiales. Correcto.
¿Y qué más nos queda? Nos quedan Tight ends, que estarían Dulcich, al que ahora hablaremos que lo tenemos en Injury Reserve, Alberto Quembunam y Eric Sobert, que serían nuestros jugadores que jugarán ahí, se irán cambiando un poco. Línea de ataque, un poco lo que habíamos dicho y que ya hemos comentado con Cam Fleming. Nos quedarán Billy Turner, que parece que va a poder estar para el primer juego. Vamos a ver si llega muy justito y al final juega Calvin Anderson o ya puede entrar él. El rookie, Luke Wattenberg, que se quedará para dar profundidad. Graham Glasgow, Reisner, Bowles, el comentado Cameron Fleming, Calvin Anderson, Quinn Maynard y Lloyd Cushenberry. Y en equipos especiales, nuestro kicker, aquí el de siempre, Brandon McManus, Jacob Bovenmoyer, que luego hablaremos de una jugada del partido del otro día, se queda como long snapper, y Corliss Waitman, el dicho de Panther. Sí. Y aquí esto, ¿cómo lo analizas? Bien, ¿no? Sí, yo creo que en la línea de lo que comentamos la semana pasada no hubo demasiadas sorpresas, salvo lo que hemos hablado ya de la posición de wide receivers y el tema de Netanyahu y Fleming en la línea ofensiva. Por lo demás, yo creo que quizá hecho en falta un cuarto corredor, pero si te pones a pensar de dónde puedes cortar, es que creo que solo de la línea ofensiva o el receptor, el wide receiver adicional. Y entonces volvemos a lo mismo. Ese cuarto corredor sí o sí tiene que jugar equipos especiales. Yo creo que vamos a ver a Mike Boone en equipos especiales también, en esta posición como a veces lo ponían como de protector del punter, ¿vale? Y que usualmente es una posición que se usa para engaños en un momento dado. Así que nada, yo creo que es donde vamos justos en running backs. Sí, quizás sería el único, pero bueno. Y esto ya sabemos, ¿eh? Esto no significa que estos tres sean inamovibles para lo que queda de temporada. Ahora vamos a ver muchos movimientos, a gente repescada, que suben de Practice Squad, que bajan, con lo cual... Exacto. Yo hablaría de Practice Squad porque también esto es muy importante aclararlo para todos los que nos ven. El hecho de que tengamos o que hayamos logrado recuperar jugadores, por ejemplo, Marcel Agent, que lo hizo muy bien el partido pasado en el Practice Squad, no es garantía de que lo vamos a tener ahí toda la temporada. En cualquier momento, un equipo interesado puede ofrecerle un contrato, subirlo al primer equipo y ya está. Entonces, esa es un poco la situación con el Practice Squad. Nosotros igualmente podemos hacer lo mismo. Si hay algún jugador que nos ha gustado mucho de otro equipo que cubre una necesidad que pudiéramos tener más adelante, igual vas a pescar al Practice Squad y así es como funciona un poco el asunto. Exacto. Así que hay movilidad también. Sí, remarcar lo que has dicho, que es importante. No se puede coger de Practice Squad a Practice Squad. Es decir, si quieres un jugador de otro Practice Squad, lo tienes que meter directamente en el roster del 53. Al primer equipo, sí. Exacto, tienes que activarlo. Después de todo esto, ha seguido el tema de movimientos, que son cosas puntuales, pero Brandon Johnson pasa a Injury Reserve, ya venía medio cortado, pero luego gente que sí que estaba en el roster de 53, como son Greg Dulcich y Michael Ojemudia, que arrastraban lesiones, entran en Injury Reserve. Esto significa que hasta la semana 5 estos jugadores como no van mínimo. a estar. Como mínimo, exacto. Así es. Ahora, a partir de la semana 5, si ya se han recuperado lesiones, podrían volver a ser activados en el roster. ¿Qué significa esto? Que han quedado 2 posiciones vacías en el roster de 53 y se ha aprovechado para recuperar a Mike Purcell y a Tyren y a Eric Tomlinson. Ahora mismo que incluso se decía desde que se anunciaron los cortes que iban a ser vueltos a firmar. O sea, ya estaba un poco claro que el equipo iba a actuar de esa manera. A ver, margen de negociación, si algún otro equipo hubiera estado interesado, probablemente lo hubiera habido, porque al final son agentes libres, sí. Pero vamos, estaba muy claro el movimiento. También comentar un poco eso, que ahora la gente que va siguiendo un poco por Twitter, habéis visto que hay como 2 tipos de cortes. Hay el wave y hay el release. ¿Vale? El release es que es agente totalmente libre, con lo cual puede entablar conversaciones con quien quiera. Y cuando pone wave, es que el contrato sigue en vigor, ¿vale? Con lo cual entra en la lista de waivers, que también hay como un orden de los equipos de cómo pueden ir eligiendo y pujando por jugadores, que es lo que está viendo ahora, ¿no? Con algunos jugadores importantes, como ha sido el caso de Alex Leatherwood, el línea de los Raiders, ¿no? Que ha habido ahí cosas raras. ¿Cómo queda nuestro Practice Squad después de todos estos movimientos? ¿Qué jugadores quedan ahí? Recordar que son 16 jugadores, 6 de ellos pueden ser veteranos, los otros 10 tienen que ser primero o segundo año. Nos quedan en el Practice Squad McTelvin Agim, lo ha dicho, yo lo he ya comentado, el tackle Quinn Bailey,
El defensive end, Jonathan Harris. A cornerbacks nos queda Fallon Hicks, el rookie. A Kendall Hinton, el receptor. Josh Johnson, como ya hemos comentado. El outside linebacker, Jonathan Kongbo. El inside linebacker, Kanai Mauga. Cornerback, Jaquan McMillan. Netanemuti, también nos queda por ahí. El running back, Divine Osigbo, que es este chaval que había llegado hace nada. El tight end undrafted, Dylan Farham. Y receptor, Darius Sheffer. Este es ahora mismo nuestro practice squad. ¿Vale? Que lo he dicho, sin sorpresas. Y después Nadie viene... de fuera. Sí, y después viene la bomba que acaba de caer ahora, que hace nada, media horita o una horita por internet, se ha sabido, que es la renovación de Russell Wilson. ¿Vale? Voy un poco con los numeritos de lo que ha sido. Es una renovación por 5 años, 245 millones, de los cuales 165 son garantizados. ¿Vale? Y recordarle a la gente que, claro, porque el contrato es de 5 años, pero hay que sumarle a los 2 que tenía en vigor. Con lo cual realmente nos lo quedamos 7 años. 7 años con Russell Wilson. Y vamos a hacer un poco de lecturas de todo esto, ¿vale? Aparte del tema económico. Pero ¿qué lectura sacas tú de este gran contrato que acabamos de firmar con Wilson sin que haya pisado el terreno de juego? Eso es. A ver, sabíamos que iba a firmar una renovación, una ampliación de contrato con los Broncos. Eso estaba claro desde el día 1 en que lo hicimos el trade para obtener sus servicios. Era una cuestión de tiempo. Quizá hubiera sido interesante, como dices, esperar un poco a ver cómo funciona en el terreno de juego, pero vamos, yo no lo veo como un mal movimiento ni mucho menos. Es un jugador veterano, es un jugador más que probado. ¿Qué puede pasar? Yo qué sé, si quieres tú reevaluar esta renovación en 6 o 8 semanas, lo puede hacer bien o lo puede hacer mal, pero al final del día su valor en la NFL no hubiese cambiado mucho, ni a la alza ni a la baja. Entonces, si ambas partes se sienten cómodas, como así ha sido, pues bienvenido sea el movimiento. Creo que esto da un poco de paz mental. Conforme, a ver, siempre que se destina una cantidad de dinero tan importante en un jugador, pues eso, hay segundas opiniones, interrogantes, lo que sea. El paso ya se ha dado. Conforme vaya pasando el tiempo, pues habrá quien cuestione, en función de lo que sucede en el terreno de juego, esta extensión, estos años adicionales que le hemos dado en el contrato a Russell Wilson, o ojalá resulte que en 2 o 3 años es un contrato barato. Sí. ¿No? Sí. Luego esta es otra, que a veces al principio dices, madre mía, qué cantidad de dinero, pero luego dices, pero al final como está subiendo el tema, que seguirá subiendo el salary cap y todo, pues al final dices, pues mira, no está tan mal. Yo hago 2 lecturas. La primera, que están contentos con Russell Wilson, es decir, desde que ha llegado creo que ha cogido ese rol de líder y de tirar del carro, de yo voy a ser aquí el que tire el carro, y han dicho, vale, pues... Este es su equipo. Exacto. Ya lo hemos dicho y lo seguiré diciendo este cansancio. Este es el equipo de Russell Wilson. Exacto. Por encima del coach Hackett. Correcto. Y yo la lectura que veo es esa, no vas a estar aquí 2 añitos ya empezando a pensar si el año que viene ya vas a tener que reestructurar o no. Te damos 7 años, el equipo es tuyo, tranquilo, esto es una cosa a largo plazo y te damos las riendas del equipo. Eso por un lado. Y por otro, yo creo que también hay la lectura de que nuevos dueños han querido hacer una cosa a largo plazo. Es de, no venimos aquí a destruirlo todo y a empezar desde cero con nuestros hombres, sino de este proyecto que hay, lo queremos apuntalar y vamos a darle tiempo. Muy buena observación ahí, David. Y si me permites agregar, tampoco venimos a escatimar. No venimos a contar los centavos en este caso. O sea, si hay que pagarle a tu jugador que es la franquicia, y es un movimiento que, como tú dices, habla un poco del compromiso que puede tener este nuevo grupo de dueños, pues ahí está más que claro, ¿no? A ver, el contrato no es escandaloso en cuanto al mercado, así que yo pienso que, como te decía, esto es algo que pudo haber pasado a mitad de temporada, por ahí. O sea, yo también creo que no iba a pasar de esta temporada que se renovara a Russell Wilson, o que se ampliara el contrato de Russell Wilson. Sucedió quizá un poco más temprano de lo que teníamos planeado, es todo. Exacto, faltan ver los flecos y los detalles esos de última hora, pero parece que, claro, va a estar con nosotros hasta los 40 años
y lo que decimos siempre, pues es posible que los 2 últimos años ya estén sujetos a corte, en caso de que Ben llegue lesionado o que haya algún problema. Esos últimos años siempre son fáciles de liberar. Con lo cual, sí que es verdad que es mucho dinero, pero yo en principio estoy contento de que se vayan estableciendo cosas. Es decir, llevamos, yo creo que todos los aficionados 5 años con demasiadas incógnitas, cornerbacks que vienen, que van, que no hay dueños, que se cambian, ahora vamos para aquí, ahora vamos para allá. Me gusta que hagamos cogido de, no, tenemos dueños, tenemos staff, tenemos quarterback, vamos a construir sobre unas bases estables. Luego veremos lo que pasa. Pero en principio lo que se está construyendo me gusta lo que están haciendo. Pues vamos a pasar a otro de los temas que teníamos aquí en el guión, pero que visto lo visto poco hay que hablar, que es el último partido de pretemporada de los Vikings. Poco que comentar, pero no sé si quieres destacar alguna cosa que viste de esa victoria sobre Vikings en el último partido. Sí, dos cosas. Yo creo que uno, funcionó un poco mejor el juego terrestre. Correcto. Eso era importante, lo habíamos dicho, era como una asignatura pendiente que tenía Denver. No sé si tuvo que ver que era Mike Boone enfrentando a sus excompañeros, yo creo que lo hizo bastante bien. Igual fueron un número limitado de acarreos, pero lo hizo bastante bien. Osigbo, que ya había tenido oportunidad de jugar antes en Jacksonville, en temporada regular, igualmente me pareció que, es un tipo competente, ¿no? No es, como hemos dicho antes, no es la octava maravilla ni mucho menos, pero es un tipo que ha demostrado también que en un momento va a poder jugar, y por eso ha hecho, creo que, practice squad, a pesar de que su llegada al equipo fue tardía. Eso me gustó, y después, como ya he dicho, me gustó mucho McKelvin Agim. Cuando tienes un juego así es un juego de creo que fueron 2 o 2.5 sacks, sí, y por ahí un balón, un fumble forzado, que fue la anotación de Baron Browning. Cualquier edge rusher te firma eso para cualquier partido, ¿no? El poder tener 2 capturas de quarterback, poder forzar un balón suelto, y lo decíamos la semana pasada, viene un momento crucial para muchos jugadores. Yo no sé qué hubiese pasado si Agim hubiera pasado desapercibido en este juego, ¿no? Acabó siendo quizá el corte más sorpresivo, precisamente, sí, por la buena impresión que dio. Exacto. Yo también salgo con algunas conclusiones. Sobre todo lo que me gustó es eso, de que pudimos correr. Destacar que jugamos con una línea, no la titular, pero sí una línea un poco más estructurada, ¿vale? Con Cam Fleming y Calvin Anderson en los tackles, Glasgow y Wattenberg jugando por el centro, es decir, algo un poco más estructurado, al que nos dio esa oportunidad. Es verdad que enfrente tampoco estaban los Bills, que se notó, pero bueno, lo dicho, Mike Boone, me gustó lo que dejó, me gustó su velocidad, los cortes, saliendo en recepción también me gustó, y lo dicho, McKelvin Agim también me gustó. Y otro que me gustó fue el safety, que luego hablaremos un poco de él, Delarrin Turner-Yell, que era un safety que yo al principio, cuando lo cogimos en draft, dudaba si haría roster o no, porque es un tipo un poco pequeñito. Si lo ves físicamente, te parece que no acaba de cuadrar. Es un jugador veterano que ha estado toda la etapa universitaria en Oklahoma, en los Sooners, y que se había ganado un poco la posición de uno de los capitanes allí en Oklahoma. Pero no era un titular indiscutible, no era un jugador que dijese, no, es que lo juega todo, es absolutamente el líder, no, era más líder fuera del campo. Pero sí que me gustó la velocidad, es decir, me gustó mucho la determinación. Cuando iba por una cosa tenía muy claro, aparte de la velocidad, pero que los ángulos que lanzaba y la determinación lanzando esos ángulos me gustó mucho. Tackles de bastante mérito en el partido, y creo que si estaba en duda le hicieron ganarse el puesto, y me gustó. Y luego otras cosas a destacar, que yo me iba haciendo los apuntes un poco durante veía el partido. Jalen Virgil, que ha sido nuestro undrafted, sí, yo iba apuntando de, ay pobre que la ha liado, la ha vuelto a liar, la ha liado por tercera vez, porque tuvo ese error en el primer retorno, que se le escapa el balón, sí, y se le sale por la yarda 2, luego tiene un par de drops, un penalti que también comete, y decía, ay, que este pobre chaval, lo bien que lo iba haciendo, pero mira, al final no le ha importado a Hackett incluirlo. No, yo creo que si tú estás, como dices, en el foco de la acción, en un momento que puede ser crucial para hacer el roster, como fue el juego pasado,
yo creo que estaba claro que los coaches le querían ver, ¿no? Luego el resultado quizá no ha sido el mejor, pero también me parece que, como he dicho, ¿no? Nosotros no vemos las prácticas, no sabemos qué es lo que pasa y yo creo que no es un movimiento que se hace por tradición, esta tradición de, necesitamos tener un novato agente libre en el roster del 53 porque lo hemos tenido, yo qué sé, 18 años, 19 temporadas, no funciona así. O sea, la NFL te ganas un puesto a partir de tu valía para el equipo y aquí habría que confiar un poco en los coaches que han tomado esta decisión. Y correcto. Y el último que quería comentar, no hizo un partidazo excepcional ni nada, pero sí que me gustó, más que nada para la propia confianza del jugador, fue Nick Bonito, nuestro outside linebacker rookie, que en las últimas jugadas, no recuerdo si son 2 sacks, pero sé que durante 3 jugadas seguidas llega al quarterback. Yo creo que para la moral de este chaval, el ver que en la NFL también puede hacer ese juego, creo que es muy importante, porque llevaba 2 partidos que no acababa de jugar bien, no le salían las cosas, no podía nunca con el tackle, y que tuviese 3 jugadas idénticas en que pudo llegar, creo que para su moral y para el verse de ya un jugador de NFL es importante. Es importante dentro de eso. Y su papel va a ser un poco ese, en el momento en el que entre un poco, pues esto, como se dice mucho, como un cambio de velocidad, como un elemento de refresco, como lo decíamos la semana pasada, las líneas ofensivas no suelen rotar, son jugadores que ya están ahí más tiempo, aunque claro, ellos tienen un poco la ventaja de que saben a dónde hay que ir, dónde van a atacar, etcétera. Ellos atacan realmente y los otros quizá hasta cierto punto reaccionan en muchas jugadas y eso es más cansado, ¿no? Por eso la línea defensiva suele rotar más. ¿Cómo de alguna manera, digamos, nivelas esto? Pues eso, teniendo 5, 6, 7 jugadores frescos que tú en un momento puedas lanzar al campo y que en un segundo down te pueda hacer esta jugada y te pueda cambiar un drive, ¿vale? Y eso es el tipo de contribución, a menos de que haya una lesión, que yo espero de Nick Bonito, que entre pocas jugadas y tratar de que sea explosivo y que cambie un poco el juego. Exacto. Y bueno, al final, y la última lectura del partido es que nos ha quedado claro que con Hackett como head coach, poco sirve ver partidos de pretemporadas para los aficionados. A él supongo que sí que le sirve mucho, a nosotros muy poquito. Yo creo que ya en general eso siempre ha sido una crítica de la NFL. Se cuestan muy caros los boletos de las entradas para un partido de pretemporada cuando hay relativamente tan poco en juego, ¿no? A veces se abusa como de esta ansia que tenemos de ver fútbol, pero es que de verdad... Es un entrenamiento con público, cada vez está más claro. Con público y con cerveza y ya está. Exactamente. Y lo último que nos queda por hacer en el capítulo de hoy, como hemos ido repasando un poco todo el roster, nos faltaba por repasar un poco el roster de secundaria. Ya no vamos a ir con los chavales que están en Practice Squad o que han sido cortados, sino que vamos directamente con los titulares, con los que nos quedan en ese roster de 53. Así que vamos con los... no sé si tengo corners o safeties al principio, pues corners. Vamos un poco con los corners que nos quedan. Yo creo que nuestra gran estrella y el sueño de muchos aficionados es este chaval de aquí. Es Patrick Surtain, segundo, el número 2 de nuestros Broncos, que ya fue, como rookie el año pasado, ya fue bastante tremendo. Si miráis un poco los numeritos de solo una temporada, son 4 intercepciones, 14 pases deflectados, 58 tackles. Eso solo en una temporada. El riesgo que corre, y lo comentaba él en una pequeña entrevista a pie de campo, es un poco que dice, bueno, parece que los quarterback rivales van a dejar de mirarme y no me van a dar posibilidad de hacer estadísticas. Y hablaba un poco de esa dualidad, de que es bueno poder cerrar una parte del campo, pero que por el lado personal me voy a quedar sin estadísticas. Yo recuerdo, no sé si te acuerdas tú de las 2 o 3 temporadas de Champ Bailey, cuando estaba en lo máximo. Luego a final de temporada mirabas los números y decías, pero si no he hecho nada. Tenía 2 intercepciones, sí. Exacto. Pero 2 intercepciones y 30 tackles. Dices, no he hecho nada, pero luego si ibas a estadística más avanzada y mirabas cuántos balones habían tirado como target a su defensor, era nada, era prácticamente nada. Entonces corremos un poco el riesgo de que pase eso con Surtain. A nosotros y a Ejiro Evero supongo que encantado con que pase eso. ¿Qué opinas de Surtain? A ver, yo
el otro día estaba mirando los diferentes episodios del Top 100 de los 100 mejores jugadores de la NFL. Y me llamó la atención que el número 14 de la lista, que, bueno, ni más ni menos que es el otro jugador que nosotros tendríamos que, o estábamos pensando seleccionar en ese momento, que es Micah Parsons. La carrera de Surtain en 10 años se va a comparar mucho con Micah Parsons, porque ahí fue como este momento en el draft donde los Cowboys realmente a quien querían, estando más abajo en el draft que nosotros, era Surtain. Se supone que nos ofrecieron subir a por él, nosotros permanecimos con la selección que teníamos y lo tomamos. Parsons nos hubiera venido muy bien, siempre hablamos de que era una posición donde necesitábamos tal, y el impacto que ha tenido es tremendo. ¿Qué pasa? Es una posición donde hay muchísimo más contacto, para que, a ver, ojalá que Micah Parsons tenga una carrera muy larga y a este nivel, porque es espectacular lo que hace en el campo. Pero bueno, como tú dices, la carrera de Surtain en mucho va a tener que ver, pues eso, con el porcentaje de pases completos que tiene su quarterback rival cuando lanzan la pelota en su dirección, más que otras cosas, más que intercepciones, más que otros temas. Luego, yo no creo que va a ser un corner al estilo de Jalen Ramsey, por ejemplo, que sigue al receptor número 1 o al receptor que quieren anular de la ofensiva rival. Yo creo que por el tipo de esquema que jugaba antes Vic Fangio y por lo que entiendo del esquema de Giro Rivero, va a seguir con esta idea de tú ocupas el lado izquierdo del campo, que es la primera progresión del quarterback cuando es diestro, ¿no? El primer lugar donde le resulta más fácil lanzar es hacia su derecha. Y depende un poco de quién se alinea ahí, ¿no? Por parte del equipo rival, qué tanto impacto puede tener contra el mejor jugador, o en teoría el mejor receptor del equipo rival. Me parece que es una piedra angular, va a ser una piedra angular de nuestra defensiva. Como siempre pasa con las primeras selecciones, en 3 años, tiene 3 temporadas para afianzarse y que el quinto año del contrato de novato entre en vigor. Eso es, financieramente hablando, es día y la noche para los equipos con una primera selección de draft que llega hasta ese punto. Y yo espero que así sea, que al menos 5 temporadas podamos tenerlo con este contrato de novato, y cuando sea la 4ª o 5ª temporada, pues ya veamos una renovación si es que lo hace bien. Correcto. Y en el otro lado, justamente en el lado derecho, vamos a tener a este hombre de aquí, a Ronald Darby. Ronald Darby, que este ya sí es un veterano. Ya lleva muchas temporadas, lo cogieron los Bills en una segunda ronda, pero luego estuvo por los Eagles, pasó por Washington, el año pasado ya estaba con nosotros. Si miramos las estadísticas, 8 intercepciones, 87 pases deflectados, luego 359 tackles, sí que y luego viéndolo jugar, es un hombre que destaca por no ser demasiado agresivo hacia el balón. Es decir, nunca va a conseguir muchas intercepciones, pero sí siempre protege muy bien a su defensor, que digamos. Siempre está muy encima de él, no le deja libre. Y sí que es verdad que el cap hit es un poco alto, pero yo creo que nos da mucha fiabilidad en el lado derecho. Es decir, creo que con Surtain y Darby tenemos bien protegido esa zona de los corners. Sí, definitivamente. Como tú dices, a lo mejor no es un jugador tan agresivo, es de estos corners que usualmente lo que hace es que no te va a dar yardas una vez que atrapes el balón, que va a ir al contacto justo en el momento en el que estás haciendo la recepción, y yo creo que ahí está un poco su valía, en qué tanto puede hacer, digamos, su labor del otro lado del campo, un poco complementar en lo que decía antes con Surtain. Me pareció que en su primera temporada con nosotros lo hizo pues bien en general, en términos generales, por eso está con nosotros un año más. Y este año, pues, un poco como toda la defensa, ver cómo va a ajustar a este nuevo esquema, a este nuevo coordinador defensivo y cuerpo de coaches. Eso es lo principal. Necesitamos corners, todos los que se puedan, porque nos vienen todos los juegos divisionales. Creo que, a ver, los Chargers ya sabemos un poco el tipo de juego que tienen.
Los Raiders me preocupa que han añadido piezas en su ataque aéreo, principalmente, ¿no? Y bueno, los Chiefs quizá van a reconfigurarse un poco a la forma de atacar por aire, pero Correcto. no dejan de ser peligrosos. Correcto. Y nuestro tercer hombre, el jugador de slot, pues es el que nos llega de San Francisco 49ers, Kawon Williams. Fue un undrafted del 2014, es un jugador veterano. Pasó un poco sin pena ni gloria por los Browns, jugando un poco de equipos especiales. Y luego sí que en 49ers, sin hacer mucho ruido, pero sí que se ha ganado ese puesto del slot. Y en los últimos años era el titular en el slot sin lugar a dudas. Y bueno, pues nos llega para cubrir ese puesto de slot que nosotros teníamos bien cubierto con Callahan. Lo que pasa es que Callahan ya sabemos del tema de las lesiones, con lo cual al final por dinero y por temas pues llega Kawon Williams, pero yo creo que nos cubre bien el puesto del slot, ¿no? Pues a mi manera de ver, al menos en cuanto a los cornerbacks, es la posición donde hay más interrogantes, no por otra cosa, sino porque realmente hay que pensar en que es un jugador que está cambiando de equipo, que está cambiando de esquema hasta cierto punto, y que tienen un costado a Surtain al cual no le van a lanzar mucho la pelota. Entonces, los otros dos corners que juegan de manera regular, el segundo corner y el níquel, van a ser exigidos. Entonces, vamos a ver cómo lo hace. Yo me gusta la idea de traer a un veterano probado que ya ha estado mucho tiempo en el slot, porque el slot, la vida en el slot es otra. Y cada vez más está cobrando importancia esa posición en el ataque, en la forma de diseñar un ataque en la NFL, y por ende, las defensivas han tenido que empezar a buscar especialistas que cubran esa zona, que se muevan mejor con el espacio. La diferencia entre un corner que juega por las bandas es justamente eso, que tienes el apoyo de un hombre más, que es el sideline, que es la banda. Entonces tú puedes llevar a tu receptor hacia la banda y limitas el espacio que tiene para poder atrapar el balón y puedes tener un mejor ángulo para cortar el balón. En cambio, cuando estás en el slot, estás en medio del océano. Ahí hay tráfico, hay jugadores yendo y viniendo de un sitio a otro, el jugador puede arrancar hacia cualquier sitio, en fin, ya sabemos lo que hacen jugadores de los tops en cuanto a receptores en la NFL desde el slot, así que es un reto importante. Sí, y luego yo digo, yo con los tres titulares estoy bastante contento, pero me preocupa la profundidad. Porque ¿qué tenemos? Tenemos a Damarri Mathis, el jugador que hemos cogido en cuarta ronda de la Universidad de Pittsburgh. Ha estado jugando en el exterior en estos partidos de pretemporada. Sí. Yo creo que va a ser el primer hombre que entre para sustituir a Surtain o a Darby. Pero bueno, poca cosa hemos visto en pretemporada. Habrá que verle qué tal se adapta. Y luego pues tenemos a otros jugadores como son el caso de Michael Ojemudia, que lo dicho, está lesionado, con lo cual los 5 primeros partidos se los perderá. Pero a mí me preocupa esta posición de Ojemudia, porque el año pasado se pierde casi toda la temporada y lo poco que hemos visto en pretemporada ha sido muy malo. No me ha gustado nada las sensaciones que ha ido dejando el que fue nuestra tercera ronda de hace 2 temporadas. Y por último, en la sexta posición de corners, tenemos a Isaac Bassi, un undrafted del 2020. Pasó una muy buena temporada con nosotros, esa temporada que recordáis hace 2, que hubo esa plaga de lesiones de corners. Él tuvo un papel muy interesante, hasta que se lesionó también. Y el año pasado estuvo media temporada con nosotros, luego se va a Chargers, que tampoco acaba de jugar. Pero bueno, a mí me da un poco más de tranquilidad. Yo creo que Sam Bassi sí que es una buena pieza en profundidad de corners. Pero dicho, me preocupa un poco esta posición. No sé cómo ves tú estos backups en los corners. Recordemos que Ojemudia lo elogiaron mucho al principio del training camp. Entonces, a ver, idealmente habrá momentos en los cuales tendrán que salir 4 a jugar al campo y si Ojemudia estuviese sano, yo creo que ese sería el cuarto corner que tendría que jugar. Al no estar sano, vamos a ver cómo se dan estos primeros 5 juegos y de eso va a depender un poco la rotación para el resto de la temporada. Puede ser que pierda su sitio un poco con Damarri Mathis, como este corner que juega exterior. Ojemudia también ha llegado a jugar en el slot, con resultados por ahí mixtos quizá, ¿no? A veces bien y a veces batallando, pero es un jugador que tiene mucho potencial
como tú dices, fue una tercera selección de draft y esperemos que las lesiones lo dejen un poco en paz para que pueda estar en el campo. A ver, los primeros 2 partidos quizá no nos van a dar mucha indicación de qué tanta profundidad tenemos, porque tampoco jugamos contra equipos que tienen un cuerpo de receptores más allá de los titulares modesto, ¿no? Los Seahawks tienen 2 muy buenos titulares y luego por ahí jugadores no tan reconocidos, y los Texans tienen a Brandon Cooks y luego pues es un poco a ver quién puede jugar del otro lado. Pero después, y como he dicho, sobre todo cuando juguemos con la división, necesitas traer cornerbacks en el roster, porque verás muchas formaciones con 4 receptores prácticamente con todos los rivales. Sí, vamos a hablar. También me interesa hablar de esta poca profundidad en corners en referencia a lo que tenemos en safeties, que vamos a hablar de ello. En los safeties tenemos a nuestro hombre, al capitán, a Justin Simmons. Poco que hablar de él, es una de nuestras piezas clave, sobre todo en esa secundaria y en esa defensa. El año pasado ya cogió un poco con la salida de Von Miller el rol del capitán de la defensa. Además me parece que es un tipo que ya hemos hablado, tiene la cabeza muy bien amueblada, a nivel social siempre es uno de los jugadores que se propone para ser, ¿cómo se llama el premio? Walter Payton. Payton, y digo, creo que es un nombre que quizá le falta un poco de mala leche a veces, pero que creo que se puede ganar ese puesto de capitán de defensa y ser un referente, ¿no? Yo creo que estamos tranquilos ahí con Simmons. Aquí me gustaría hacer un apunte. En el pasado, y lo hemos hablado, yo creo que ya tiene bastante tiempo, el hecho de tener a un coach veterano como Fangio, el hecho de tener a Von Miller en el roster, hacía que este liderazgo más vocal, más evidente, no fuese quizá tan necesario en el caso de Justin Simmons. Ambos se han ido. Yo no identifico en la defensa a otro jugador que tenga que asumir este rol en el campo, ¿no? Yo esperaría, pues eso, a lo mejor Justin Simmons es como, pues eso, como de maneras muy corteses, o no siempre lo ves como, pues, no sé, como esta personalidad tan estrambótica como puede ser Von Miller, ¿no? Sí. O de tanta energía y de tanta dureza como pudo haber sido Big Fangio en el sideline, por ejemplo. Ahora tenemos un coach novato a la defensiva, y yo creo que se tiene que apoyar mucho en sus líderes en el campo, y empezando por Simmons, para que la defensiva tenga personalidad. Esta defensiva, yo creo que viendo hombre por hombre, puede jugar bien contra cualquier rival en la liga, pero para dar el siguiente nivel, te tienen que tener miedo. Los jugadores rivales tienen que empezar a pensar, Simmons, no vamos a ir para allá. Correcto. Y no me parece que sea el caso todavía. Entonces, reitero, más ahora con este movimiento de Russell Wilson, vamos a tener, yo qué sé, 5 años, los mismos duelos, con los mismos quarterbacks, a los que nos vamos a enfrentar 6 veces, ¿no? 3 veces, 2 veces cada equipo. Es el momento en el cual Justin Simmons se convierta en el némesis de uno de esos 3. Exacto. ¿No? O sea, a mí me gustaría ver que se haga esto ya como un tema, Justin Simmons contra Herbert, exacto, por ejemplo, ¿no? Y no estamos ahí. No, yo creo que le falta, pero vamos a ver esta temporada que ya se va a elegir como líder, porque yo creo que el liderazgo de defensa está entre él y Bradley Chubb. Bradley Chubb también debe dar ese paso hacia adelante de decir, yo soy aquí el veterano, que es un veterano de 5 años, pero yo soy aquí el veterano y tengo que hacerme un poco con las riendas de este front seven. Vamos a ver si conseguimos que ese capitaneo vaya a buen puerto. Sí. Decimos, ¿qué más tenemos en los puestos de safeties? Tenemos al gran veterano, recordemos que Kareem Jackson es un primera ronda del 2010, que estuvo 9 temporadas con Texans y que ya lleva 3 con nosotros. Aquí las estadísticas os las dejo aquí para que veáis, es bastante espectacular estadísticas. Y vuelve un último año, yo creo que ya es un último año antes de retirarse, cobrando 2 milloncitos, y creo que puede hacer un papel importante. Creo que todavía le queda carrete para esta temporada y que sea nuestro segundo safety. Ya sabemos que es un safety que golpea muy duro, muy expeditivo, y que yo creo que este sí que lo temen algunos jugadores, incluso algunos jugadores del propio equipo, ¿no?
Porque Sí, recordemos que no se ha sí, lesionado yo creo alguno. que quizá no tiene pues eso, no es un jugador tan completo como Simmons, pero es un jugador que juega con mucho corazón. Yo creo que, como hablabas un poco de Turner GL, son jugadores pequeños que juegan o aparentan ser mucho más grandes de lo que realmente son Exacto. cuando los ves jugar, cuando los ves placar. Yo creo que, sin embargo, las riendas de Karim Jackson están cortas. O sea, si por algo al principio de la temporada no hace bien las cosas, detrás tienes a Stern, detrás tienes incluso a Turner Yell, detrás tienes a PJ Locke, que puedes rotarlos si el resultado en el juego individualmente de Karim Jackson no es el mejor. Yo creo que lo sabe. Como tú dices, él salió a la agencia libre y pensaba en que quizá podía renovar por 4 o 5 millones de dólares. Le llegó un poco un golpe de realidad, que no había mucha demanda al parecer por sus servicios. Acabó regresando con nosotros porque es un escenario que le gusta y que ya conoce, Correcto. por una cantidad que me parece bastante aceptable Sí. para un jugador veterano. Esperemos que lo haga bien. Exacto. Y en profundidad, lo que decíamos, en profundidad nos quedan jugadores como Caden Stearns, el rookie del año pasado. Jugador muy interesante, yo creo que hizo una Sí, muy buena temporada, siendo un quinta ronda. ¿Decías, Julio? sí, sí, yo creo que él es probablemente. Yo espero que sea la mayor sorpresa en la defensiva de los Broncos. Yo creo que lo vamos a ver mucho en tercer down en una posición de linebacker, Correcto. porque no tenemos realmente un jugador que pueda cubrir a un ala cerrado, por ejemplo, a un tight end, sobre todo en ese momento tan crucial del juego. Luego, si se gana más tiempo, pues probablemente sea a costillas de Jackson precisamente. Pero este es el año, yo creo que tiene para dar el siguiente paso y demostrar que es un jugador muy completo y que le viene muy bien a los Broncos. A mí me gustan mucho este tipo de jugadores. Hay muchas defensas de las mejores de la liga que los tienen. Yo digo, estos jugadores son una navaja suiza que lo mismo te pueden ir al último tercio y cubrir como si fueran center fielders de béisbol una gran parte del campo, como pueden bajar a parar una carrera, como pueden bajarse contra un tight end en un momento crucial del juego. Necesitas tener jugadores así en la NFL y probablemente a ver, Justin Simmons pudiera llegar a hacerlo, pero ya está un poco más, digamos que, eh, pensado como este jugador que está cubriendo la parte profunda de la defensiva, ¿no? Y luego bajando a placar, pero no lo ves tanto cerca de la línea de scrimmage antes de iniciar la jugada. Ese me parece a mí que va a ser Stern. Sí, sí, sí. Aprovechando un poco el hilo de lo que estás comentando, era una de las cosas que quería comentar también en el programa de hoy. Hay que tener muy en cuenta hacia dónde está evolucionando el juego defensivo de la NFL. Recordemos que antiguamente el front seven eran 7 siempre y era muy raro ver entrar un níquel y por no hablar de un dime. Un dime sería un cuarto corner que prácticamente no lo veías nunca. Ahora el níquel prácticamente es la formación base. Es decir, Sí, jugar con 5 atrás es formación base. Y si vemos un poco lo que está pasando en college, en universidades, que es un poco lo que alimenta el juego de la NFL, hacia donde evoluciona, muchas universidades están jugando ya siempre con 3 safeties. Es decir, sale otro jugador de front seven, ya sea otro inside sí, linebacker o un jugador de línea, para meter otro safety. Es decir, lo que tú dices, este jugador como Caden Stern o jugadores como Isaiah Simmons en Cardinals, que son un linebacker que también cae mucho en cobertura, cada vez vamos a ver más en el juego de campo. Es decir, cada vez veremos que entran 4 a hacer el pass rush y todo lo otro van a ser jugadores que estarán por ahí atrás que están pueden hacer cubriendo pases. cobertura. Eso es. Y sobre todo Yo en creo una que tiene que división, ver ¿no? Como la división que mucho con tenemos. claro, no, yo creo que en general tiene mucho que ver con los cambios que hay en la parte formativa del fútbol. Cada vez se intenta que haya menos contacto y probablemente las dos posiciones, sobre todo cuando son niños o jóvenes que tienen más contacto, es el running back y el linebacker. Entonces, en la medida en la cual se trata de evitar el contacto, tienes jugadores menos aptos o atletas menos aptos para jugar esas dos posiciones, Correcto. ¿no? De modo que y eso ya se empieza a ver en la NFL. A ver, los running backs, casi, o sea, muchos equipos son intercambiables, los running backs.
ya cada vez cuesta más trabajo que se le dé un contrato grande a un running back. Todo el mundo habla de cuando un running back tiene 30 años, ya es alarma, ¿no? Y pasa un poco lo mismo con los inside linebackers. Son jugadores más lentos, son jugadores que les cuesta trabajo quizá el espacio, en su mayoría desenvolverse bien, cubrir pase, etcétera. Y son jugadores que tienden a desaparecer, como el fullback. ¿Qué va a pasar? Necesitamos, como tú dices, más atletas versátiles, con cierta talla, para poder en un momento dado, pues eso, tratar de sacudirse un bloqueo y detener a un corredor, pero principalmente con habilidades para cubrir pase. Correcto. Y los últimos que nos quedan por revisar en estas posiciones de safeties serían PJ Locke, que ahora veo que me he olvidado una E en el nombre, es Locke, acabado en E. Locke. Sí, no es como Drew Locke, es acabado en E. Sí. Que es un jugador, sobre todo, también tiene importancia en equipos especiales, pero hemos visto que en esta pretemporada también ha hecho buen trabajo. Y el último sería el rookie que viene de Oklahoma, que ya habíamos comentado, que es Delarrin Turner-Yell, que tiene este nombre que parece un elfo del Papá Noel. Y, sí, ¿no? Es así como un poco rimbombante. Sí. Y fue la quinta ronda de este año de los Sooners, y ya hemos hablado un poco de él, ¿no? Jugador, no es un safety que caiga siempre en cobertura, ni es un safety muy duro, porque es de tamaño un poco más pequeñito, casi parecería un corner, pero que tanto en cobertura como cuando coge el ángulo para aplacar un corredor o atacar al quarterback, lo hace muy bien, con lo cual se ha ganado ahí esa posición. Y yo creo que para lo que comentábamos, ¿no? Para para cargar contra esos ataques tan poblados y tan de pase que nos vamos a encontrar este año. Así que yo creo que en safeties estamos bien cubiertos. Sí, a ver, recordemos que el año pasado hablábamos de que teníamos sobre todo una defensiva secundaria que en el papel era de las mejores o la mejor de la liga en nombres. La realidad es que no fue suficiente. Tenemos que ser bastante críticos con ello. Este año creo que bastante más modesto quizá la proyección, pero ya te digo, esta línea, sobre todo la secundaria, la tenemos que ver como una línea que, en la medida en la cual podamos tener a 4 o 5 jugadores que puedan competir siempre contra nuestros rivales divisionales, es fundamental para el éxito de este equipo. Si no los tenemos, si nos hace falta uno solo, vamos a batallar mucho, porque ya el pass rush no es suficiente, sobre todo cuando tienes a Mahomes. Es muy difícil que lo puedas tocar. Por ejemplo, Herbert probablemente es el que es más susceptible porque es más joven, y tiene quizá, o tenía en el pasado, ahora ya ha cambiado, tenía una línea ofensiva sí, ahora ya es, ¿no? Ahora ha mejorado interesante. bastante. Entonces, por eso, yo creo que al final quieres ver estos duelos donde diga, a ver, oye, Mahomes le va a lanzar la pelota al lado de Surtain, queremos ver si sí o si no, ¿no? Y queremos que ese sí eventualmente se convierta en no. Ya sabemos que cuando juguemos contra los Chiefs, a ver, los demás van a tener más trabajo, pero Mahomes no va a ir hacia donde está Surtain. O, oye, van a buscar en el poste a Mike Williams o a tal, y ahí es donde está Simmons. Pues esa es solo la clase de enfrentamientos que vas a ver. Davante Adams, Renfro en el slot, es un tipo prototipo de jugador de slot. Es que hay muchísimos jugadores que tienes que pensar cómo les vas a minimizar o los vas a detener. Es complicada esta división. Correcto, muy complicada esta división. Y aprovechando esto que dices de la división, y como le digo a mis alumnos, suficiente información por hoy, ya después de una horita de mucho hablar, ya hasta aquí os dejamos. Jueves que viene volveremos con ya la previa de ese partido contra Seahawks, y para analizar lo que estábamos hablando ahora, ¿no? Para analizar esta división, para ver un poco lo que nos vamos a encontrar, analizar un poco el calendario. Y bueno, pues hasta aquí, lo dicho. Hoy hemos tenido ya mucho lío de nombres y demás, y ya os dejamos tranquilitos. Y nada, decirte que como siempre un placer tenerte aquí, Julio, y que nos vemos la semana que viene. Así es, nos vemos la próxima semana, ya preparándonos para empezar la temporada, muy contentos. Russell Wilson ya con mucho dinero en el bolsillo, y bueno, vamos adelante porque esto ya empieza. Perfecto. Pues nada más, señores, así que Go Broncos. Go Broncos. Orange Crush. It's the union.
Orange Crush is back. Shout out to home.